con Alejandro Fantino en Neura 89.7 FM. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cosa en Sí. Ustedes saben que La Cosa en Sí es lo inaccesible, lo inalcanzable, lo inentendible, lo inabordable, lo inabarcable, lo innavegable. Y es aquello que nos hace más humanos que nunca porque nos hace entender que somos una mierda de seres por un cerebrito 1,3 kg que andamos hinchando los huevos en esta tierra por muy poco tiempo más. Programa donde se hablan cuestiones filosóficas, de literatura, de cine y cosas que habitualmente no se pueden hablar en ningún otro lugar. Hoy la charla, ustedes saben muy bien, la cosa en sí es conversación. No es entrevista, es conversación. Es con Roberto Azar. Es un querido amigo, doctor en filosofía. Eh, si algún día vieron que hay solteros contra casados, vieron que está el Boca River en el fútbol, bueno, están los continentales versus los analíticos. Ellos son los que no pueden llegar a nuestro mundo, la filosofía continental, entonces se contentan con buscar proposiciones lógicas filosóficas y hacen conexiones que a nosotros no nos interesan si buscamos cosas como qué es el amor. ¿Qué haces, Robert? Ale, querido, qué alegría estar en La Cosa en Sí. ¿Cómo estás? Qué lindo nombre, ¿eh? Es espectacular. Te agrego una sola palabra, lo Sí, inescrutable. qué lindo eso. Es hermoso. Me suena, es más profundo eso. ¿Te gusta el nombre? ¿Sos kantiano? ¿Te gusta Kant? A mí me gusta mucho Kant. Yo me declaré humeano cuando lo conocí en la facultad, que Hume es un empirista, pero Kant dice, a mí el que me despertó del sueño dogmático racionalista fue Hume. Ah. Entonces, yo coincido con esta idea de que todo conocimiento se origina en los sentidos. ¿Milei qué sería? ¿Kantiano o humeano? Qué buena pregunta. Yo creo que Milei es más bien empirista, pero habría que preguntárselo a Javier. Lo ves. Sin embargo, para la política es Kant, es la cosa en sí, porque es lo que no puede accederse o no se puede entender. Y para la gente es construcción de lo que quiere, o sea, es una especie de construcción fenoménica, creo yo. ¿Te gusta Kant, me dijiste? Y te Me gusta gusta mucho. Hume. No conozco Hume. Nada. Mira, Estoy negado a Hume. hay una obra que yo te recomiendo profundamente y se la recomiendo a la audiencia, que es La investigación sobre el conocimiento humano. Ujú. Es un libro maravilloso porque ahí Hume condensa sus tesis principales en un libro breve, literariamente Hay una maravilloso. cosa de Hume que me gusta, que es lo de la tabula rasa. Claro. Es la idea empirista básica, ¿no? Que nuestra mente es una tabula rasa y son las experiencias las que nos hacen acceder a los conocimientos. O sea, que nacemos como tabula rasa. No Esa tenemos sería, nada. esa sería la idea de un empirista, y diste, Ale, con la diferencia fundamental con el racionalista. Porque el racionalista, como Descartes, que a vos te Mm. gusta, te dice hay ideas innatas, ideas que traemos con nosotros al nacer. La idea de alma, la idea de Dios. Lo que te dice un empirista como Hume es no. Nosotros lo que hacemos es, a partir de las experiencias que tenemos y haciendo uso de la imaginación, construimos Mm. una idea. O sea, tenemos experiencia de propiedades como la bondad, de propiedades como el conocimiento, proyectamos todo eso al infinito y generamos la idea de Dios. Pero esa idea es imaginaria. O sea, bueno, pero Descartes habla de la idea de Dios como idea innata. Por eso ahí está la diferencia fundamental. Un cartesiano te diría, sí, hay ideas A mí me innatas. hace pensar en Dios la idea de lo que pensaba perdón, Descartes con respecto a lo innato. A mí me hizo llegar a Jung, Descartes. Este que habla del inconsciente colectivo, ¿no? Donde está la Claro. idea de Dios, Jung. Em, de la filosofía de cartesiano racionalista, eso me gusta mucho. Pensar que puedo imaginarme la idea de Dios, porque alguien puso en mí esa idea de Dios, es muy lindo eso, che, me Es gusta. maravilloso, Ale. Y Está hay bueno una eso. frase que es literariamente muy profunda de Descartes. Cuando habla de las ideas innatas, dice, la saco del tesoro de mi espíritu. Eso dice. Eso dice, como que ya estaban ahí y vos lo que haces, bueno, esto ya Platón lo había adelantado. Al conocer no estás haciendo más que recordar aquello que tu alma ya había conocido. Ahora, me gusta mucho Descartes, pero una vez que te vas adentrando, y le contamos también a la gente del otro lado, aquellos que aman la filosofía, una vez que te vas adentrando en la filosofía y encontrás a Kant, es muy superador de Descartes. Te queda chiquito Descartes, no chiquito, pero esto de poder construir el fenómeno, porque en realidad Descartes lo que logra es, a ver, yo creo que ninguno de los dos crea el hombre. Yo creo que el hombre empieza a crearse
como dice Foucault, principio del siglo XIX. Eh, bueno, podríamos decir que Kant crea al hombre, ¿no? Pensemos eso, a ver, ¿qué crees vos? Porque, a ver, en realidad Descartes, no sé si crea al hombre, pone al hombre en la centralidad a pensar, pero no lo construye, porque supera el solipsismo, dice, bueno, pienso, luego existo, estoy existiendo porque pienso, pero no habla de, no se presenta a él como hombre, piensa como un sujeto pensante, como una conciencia pensante, pero no se da categoría ontológica de hombre. No sé, yo lo interpreto así. Me encanta cómo lo plantea Sale, porque cuando uno dice que ya desde Descartes se pone en la centralidad al hombre, no se pone al hombre integral, sino al sujeto pensante. Y entonces, lo que hace Kant, Claro, se no habla de hombre Descartes, habla de sujeto pensante. exacto, él dice Descartes, soy una res cogitans, soy una cosa que piensa. Y entonces, a lo mejor, podría no tener cuerpo, pero igualmente seguiría existiendo en tanto puedo pensar. Pero eso es muy reduccionista, porque entonces, ¿qué? Lo único que nos hace humanos es el pensamiento. Bueno, podríamos pensarlo. Si lo que nos hace humano es el pensamiento. Y no sé, puede ser que sí, porque ¿qué me diferencia a mí de un animal? Bueno, a ver, hay animales que también tienen lenguaje, pero el pensar, yo puedo pensar y yo, bueno, otra de las cosas que me diferencia de un animal es el que yo deseo cosas y deseos y los animales desean cosas. El animal desea algo Qué lindo. lo cósico, desea comida o desea una- un, un abrigo para no morir, pero yo deseo, en realidad yo deseo tu deseo. Volveme a Descartes. ¿Vos sos cartesiano? ¿Te gusta mucho Descartes? A mí me gusta mucho Descartes, pero yo me considero más bien humeano en el sentido de que creo que la experiencia sensible es fundamental para dar cuenta de los conocimientos con los que contamos. Ahora, eso no significa que no ame leer a Descartes. Me parece que Descartes fue un disruptivo, fue un revolucionario y las meditaciones metafísicas, por ejemplo, me parecen maravillosas. Vos trajiste, Cuando dos fuerzas se unen, las posibilidades son infinitas. ¡Hora del espectáculo! Disney Plus, Star Plus, Aquí somos familia. porque amás el cine Solo para aclarar sus expectativas. y siempre querés ver más. Como Plus, una super oferta para acceder a Disney Plus y Star Plus al precio más bajo. Es el momento. Como Plus, suscríbete ahora. Joaco, vos tenés lo de el otro día que te pedí el cuadro de Jean Magritte de la pipa, lo tenés guardado por ahí, guardalo. Vos sos un hombre de la analítica, vos sos un hombre de la filosofía del lenguaje, ¿te gusta el lenguaje a vos? A mí me gusta mucho. Yo me considero más bien un profesor integral, pero cuando tuve que especializarme en el ámbito académico para escribir mi tesis de doctorado, me centré más bien en la filosofía analítica. Y como vos bien decís, hay una especie de Boca River en el ámbito de la filosofía. Están los continentales, franceses, alemanes, que privilegian las metáforas, las poesías, y están los analíticos que son más proclives a analizar el lenguaje y Sí, la yo, lógica. yo te planteo qué hay fuera del lenguaje. Vos trajiste a Wittgenstein, en un minuto te voy a pedir ese libro, todavía no lo presentes, pero una de las frases creo que es de Wittgenstein, es eh, los límites del mundo son los límites del lenguaje. ¿Es de él esa frase? Es de él, está en el Tractatus, que es precisamente el libro que te traje, te voy a mostrar en ¿Y instantes. por qué dice que los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje? Porque se supone que no hay nada fuera del lenguaje. Esta foto, que en realidad no es una foto, es una pintura de Jean Magritte, el otro día la mostraba a la tarde, esto no es una pipa. Es maravilloso. ¿La viste esta pintura? La vi en tu programa, en Multiverso Ah, Fantino. esta pintura es de Jean Magritte, que es un pintor belga, es un pintor conceptual, arte conceptual, y la usa para escribir una columna mientras estaba dándole vida a las palabras y a las cosas
Michel Foucault. Michel Foucault tuvo una especie de recorrido intelectual en sus libros, y Las palabras y las cosas es una etapa muy estructuralista de él. Ahora Roberto les va a explicar qué es el estructuralismo. Muy complicado. Casi ningún filósofo quiere que se lo llame estructuralista. Vos le decías a Lacan, si usted era estructuralista, el tipo se enojaba. Y Lacan para muchos es un psicoanalista, pero para otros es un filósofo. Vos le decías a Foucault y los tipos no... El único que se reconoció estructuralista fue Levi-Strauss. Pero después el resto odiaba que le dijeran estructuralista. Ahora Roberto va a contar qué es el estructuralismo, rápidamente. Yo sí les quiero decir que el estructuralismo contra el humanismo sería la antítesis, sería el Boca River, porque el estructuralismo piensa que nosotros, los seres humanos, vivimos o somos parte de una estructura, que no tenemos existencia propia, sino que de pronto somos hablados por el lenguaje y no que hablamos el lenguaje. Foucault tiene una frase hermosa que es: uno vive atravesado por su tiempo, vive atravesado por su época. Cada uno dice lo que la época quiere que diga y ve lo que la época quiere que vea. Entonces, este cuadro de Jean Magritte que usa Foucault, y es donde lo voy a poner en un apuro a mi hermano Roberto Azar, porque Magritte pinta la pipa y abajo termina la pintura con: esto no es una pipa. Entonces, ¿es una pipa o no es una pipa? Como dice Wittgenstein, el límite del mundo es el límite de tu lenguaje. Entonces, ¿es una pipa o no es una pipa? Analizámelo desde tu mundo, yo te lo analizo desde mi mundo, el mundo de la filosofía continental, y yo creo que ni es una pipa, ni está escrito que es una pipa. Ah, duplicaste la apuesta. Duplico la apuesta. ¿Vos qué ves desde la analítica? Mi respuesta es que no es una pipa, porque lo que tenemos ahí es una representación de la pipa. Y como toda representación, no puede dar cuenta cabalmente de todos los aspectos del objeto que está en el mundo. Porque una representación, por definición... A ver, explícamelo un poco, explícate mejor, a ver, trata. A Yo ver, ayúdame. lo que veo ahí son dos representaciones. Vos ves dos significantes y no ves ningún significado. Yo veo como mínimo dos significantes. Uno es el dibujo. No, pará. ¿Ves dos significantes? Esto no es una pipa. ¿Y la pipa? Sí, bueno, esto no es una pipa, no, claramente no es un significado. Pero la pipa dibujada, ¿no es un significado? El significante hace referencia al significado que nosotros le asociamos a la pipa, que Pero no es... tiene por qué ser material el significado. Puede ser un significado imagen, que es esta pipa. No puede, porque no, yo te digo pipa y me aparece en mi mente la imagen de pipa y es un significado imaginario, pero no es un significado material, pero no deja de ser significado. Estoy completamente de acuerdo con vos, pero si vos no me mostrás esta imagen y me hablas de una pipa, yo a lo mejor me imagino una pipa de otro color, de otro tamaño. En definitiva, eso es una representación, un modelo, si querés, de una pipa. Un modelo es una representación simplificada de un objeto que está en el mundo. Entonces, ese dibujo de la pipa no es la pipa, es una representación. De manera que esto no es una pipa, sino una representación, un dibujo de aquel objeto que está en el mundo y que es una pipa. Bueno, pero pará. Entonces, hasta ahora no pudimos salir de la telaraña de la filosofía analítica y del lenguaje. No pudimos salir de la telaraña del significante-significado. Ahora incluso nos atrapa la filosofía de lo simbólico, porque también podríamos decir que es el símbolo pipa. No podemos escapar de acá. No salimos. Entonces, ¿en qué coincidimos? Que no es una pipa, es una representación de la pipa. Sí, y coincidimos en que Saussure, un visionario, cuando planteó la diferencia entre significante y significado, a la que vos estás haciendo referencia, porque de hecho la lingüística es el origen del estructuralismo también. Junto con Levi-Strauss podríamos decir que son dos formas de estructuralismo, ¿no? Esta idea que vos planteás también acerca de que no hablamos, sino que somos hablados. ¿Vos sos estructuralista? No, yo Venime hacia acá, Joaco. ¿Vos yo no? soy más bien existencialista. Vos sabés que hubo un debate muy interesante entre Levi-Strauss, fundador del existencialismo, y Sartre. Y Sartre lo que plantea en contra de Levi-Strauss es que las estructuras nos condicionan, pero no nos determinan. Entonces, lo que hace Sartre es darle valor a las estructuras, pero no un valor determinante. Siempre tenemos un margen de libertad. A ver, pará.
discusión entre Sartre, el existencialismo y, me decías, el estructuralismo Levi-Strauss. de Levi-Strauss. ¿Y qué discutía Sartre? Que no Lo estamos que- totalmente manejados por la estructura. Exactamente, ¿Y Sartre cuál- no y- le... y explícame, ¿y en qué se basaba Sartre para decir que hay un mínimo de libertad humana saliendo de la estructura? planteaba que estamos condenados a ser libres. Fíjate a vos que te gusta la literatura, Ale, el oxímoron que hay en esta frase de Sartre. Estamos condenados a ser libres. ¿Pero cómo? ¿La libertad es una condena? Sí, en el sentido de que no podemos escapar a la libertad. Sea cual sea la situación que nos toque vivir, siempre elegimos. Si yo, por ejemplo, hoy no hubiera venido a este programa, hubiera sido muy insensato de mi parte, pero hubiera elegido. No es que hubiera dejado de actuar por no venir a este programa. Ahí lo que planteas, esto de, entonces me decís, Sartre hablando de la libertad, me decís, ¿cómo lo plantea? Porque para Sartre la libertad es la condición humana misma. No es un atributo la libertad. No es que vos sos, Ale Fantino, un hombre y además tenés como un accidente la libertad. Ahora, No, planteemos entonces que esa libertad intrínseca a la condición humana es la condición de la angustia existencial del ser humano, porque, entre otros, Kierkegaard sostiene que la angustia existencial humana tiene que ver justamente por esta libertad intrínseca a la condición humana, absolutamente. Ahí está la base de todo. porque estoy permanentemente decidiendo. O sea, que el que nos está viendo esta noche, que nos está viendo un ratito, decidió no ver una serie y vernos a nosotros, o decidió no hablar con la hermana o con los padres para vernos a nosotros. Hay un dejo de angustia en esa decisión, por más que no la sientas. Sin lugar a Entonces, dudas, porque vos al o sea, elegir que hacer una cosa, al ser libre, sos un ser infeliz en algún punto. y en algún punto al menos sos un ser angustiado, un ser humano que sabe que toda elección está dejando de lado muchas otras opciones que a lo mejor también querría elegir. Está muy bien eso. Vos sabés que Lacan sostiene en el seminario 10 de la angustia que la angustia es el afecto que no engaña. Ujú. Tiene mucho de Kierkegaard, porque se entronca con la idea kierkegaardiana de la libertad como motor de la angustia. Em, Y también, discúlpame Ale, sí. te hago este añadido con Heidegger. Bueno, te lo iba a decir. Heidegger, con el ser ahí, el ser arrojado a la vida, pero también el ser que puede morir y se da cuenta de su finitud, es también un ser que sufre la libertad, porque es un ser que existe en el ahí, que existe, es un ser decisor. Vos como ser libre estás definiendo permanentemente. Por eso, ponerte a pensar a veces es angustiante. Sin dudas. Yo me he planteado muchas veces a la mañana leyendo, ¿qué hago acá? Me siento por momentos mal pensando lo que pienso. Digo, ¿para qué me pongo a leer este pelado de ojos saltones? ¿Para qué me pongo a leer a este otro? ¿Para qué me pongo a leer? Si me empiezo a dar cuenta de que pensar, no digo que es peligroso, pero es angustiante. Pensar la propia condición en la que estamos arrojados al mundo de libertad y de decisión permanente es angustiante. ¿eh? Es angustiante, pero no hay existencia más auténtica que aquella que se pregunta por su propio ser. O sea, lo que dice Heidegger te da la razón. Nos dice, en el día a día tenemos que distraernos, no podemos vivir todo el tiempo pensando en que nos vamos a morir, porque si no es un bajón la vida. Hay que vivir en la avidez de novedades, en el entretenimiento, pero cada tanto está bueno Pará. conectarnos con lo que somos. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad y una voz interior que nos dice, mandate. Mandate seguro con Pacar, el servicio de paquetería e-commerce de Correo Argentino que multiplica tus ventas. Esa frase me gusta. ¿Hay que vivir en la avidez de novedades? Claro, él dice, el Dasein caído, vos le decías ser ahí, es la traducción de la palabra alemana Dasein.
Dice Heidegger, el Dasein caído vive en la avidez de novedades. Lo necesitamos en algún punto, ¿vale? Porque si no, viviríamos angustiados. Vive en la avidez de novedades. Ahora que me anoté esa frase. El Dasein caído vive en la avidez de novedades. Hay una frase de Lacan que creo que toma luego de la conferencia sobre la técnica de Heidegger. Ayúdame, Heidegger debe haber escrito la conferencia sobre la técnica en el 53 más o menos, 1953. O después Hay de una, Seritiam. claro, sí. Hay una frase de Lacan que toma del cristianismo, que es una frase sobre Jesús, que es: no te buscaría si no te hubiese encontrado ya. Ajá. La religión toma esta frase justamente, es una frase cristiana, le dice a Jesús: no te buscaría si no te hubiera encontrado ya. Lacan no lo dice textual, no lo dice literal, pero se puede interpretar que el hombre de consumo, nosotros que vivimos la avidez de la novedad, lo podemos cambiar de esta siguiente manera: al no te buscaría si no te hubiera encontrado ya, no te compraría si no te hubiera comprado ya. Entonces, yo por ejemplo miren mi celular. Les voy a contar, está rota la funda, es el celular, el modelo anterior al último. Este no es el último, tengo un iPhone, pero no es el último. Está viejito, está partido el vidrio, hay un costado, se los cuento, está roto ahí el vidrio a un costado. Y no hay día en donde mi esposa o mis amigos me digan: cambia la funda, boludo, está hecho mierda. No, anda, puedo hablar, anda, mando WhatsApp, anda, perfecto. No, pero cambia la funda, mira, es un asco, se te rompió. Anda. Entonces, como el Dasein, nos cuenta Roberto Azar, vive en la avidez de la novedad, no pienso yo caer en la avidez de la novedad y resisto el no caer en la avidez de la novedad, porque en realidad, si no, le estaría haciendo caso a lo que me dice Lacan. No te compraría si no te hubiera comprado ya. ¿Para qué quiero comprar otra funda si ya compré una? Entonces, está bueno lo que te dice Heidegger, y es justamente lo que usa el capitalismo. Es Sin el dudas. obligarte a la avidez de la novedad. Mirá con esta frase todo lo que podemos sacar. Es increíble. Esto es el capitalismo. Nos hace vivir en la avidez de la novedad. Totalmente. Y fíjate, Ale, que el mismo Heidegger plantea, en conexión con lo que vos decís del capitalismo, que el Dasein se consagra al dominio del ente y se olvida del ser. O sea, lo que hace el Dasein caído, que somos nosotros en el día a día, no es que alguien escapa todo esto, es olvidarse del sentido de la vida, de lo profundo. Vamos a tratar de dominar a los entes. Y los entes, que son los celulares, aquellas cosas que nos permiten, sí, vivir mejor desde el punto de vista capitalista, pero si el celular te funciona, ¿para qué lo vas a cambiar ahora? No tenés manera, porque explora y explota el capitalismo lo más humano del ser humano, que es el deseo. Sin dudas. El ser humano es un ser que desea deseos. El ser humano, y en los 3 estadios que presenta del crecimiento humano, Lacan habla del estadio del espejo, del estadio simbólico, del estadio o el registro de lo real. El estadio del espejo es cuando el niño se encuentra separado de sí, cuando se encuentra y se reconoce en otro, se reconoce en un espejo. Puede ser un espejo, puede ser en otro. Entonces ahí donde se encuentra es cindido. Cuando se encuentra partido, sabe que es él, pero también es en otro. Entonces, esa falta permanente, te falta tu parte que estás viendo que ya no depende de vos. Eso es lo que te explota el capitalismo. Entonces, el ser humano es un ser que desea deseos, el capitalismo lo sabe, es viernes y mi cuerpo lo sabe. El capitalismo sabe que yo soy un ser deseante y está permanentemente picándome el seso para que yo consuma, compre, consuma, compre, consuma, compre. Entonces vivimos, hermosa frase, en la avidez de la novedad. Me gusta mucho esto, ¿eh? ¿Te gusta muy Heidegger a profundo. vos? A mí me gusta, a pesar de que pertenece a la tradición continental. Pero no te puede gustar un jugador. Yo tengo una amiga, Lolita Pellegrín, que en estos días voy a charlar con ella. Laura, una genia. Está bien, pero ella es nuestra, es filósofa continental, es doctora en realidad. Pero vos no podés elegir un jugador de Boca, vos venís de la analítica, vos no podés elegir a Heidegger. Elegiste uno de estos muchachos, elegiste a Un Fred. Wittgenstein. ¿Por qué te gusta Wittgenstein?
Porque me parece que fue un revolucionario en el pensamiento, a pesar de que él mismo se arrepintió de lo que dijo acá en el Tractatus Lógico Filosófico. ¿Sabes cuánto vale ese libro? Y ahora debe estar como 15 lucas, ¿o no? 27 lucas. No te puedo creer. Y sí, porque viene de España. Es tremendo. Esta traducción de Alianza es importada. Mostralo ahí ese libro. Es el Tractatus Lógico Philosophicus de Wittgenstein, que miren la cara de loco que tiene. Estaba loco. Escribió este libro, mostralo si querés, dejalo un segundito. Escribió este libro en trincheras. Claro. Lo escribió en la Primera Guerra Mundial mientras lo bombardeaban. Y sacó este pequeño libro. ¿Qué es este libro y qué es? ¿Y quién es Wittgenstein? Mira, Wittgenstein es uno de los héroes del pensamiento analítico. Si entendemos que la filosofía analítica le da prioridad a la precisión en el uso del lenguaje y al análisis lógico del lenguaje, podemos decir que Wittgenstein fue un pionero en esto. Y básicamente lo que planteó en este libro es delimitar qué se puede decir con sentido y qué no se puede decir porque no hay suficiente claridad. Ahora bien, Tomate un tiempito, a ver, explícalo como si estuvieses en Puan. Claro, en Puan empezaría de esta manera. Bueno, de hecho, está bueno que lo plantees así, porque en Puan, a pesar de que es la Facultad de Filosofía y Letras, hay bastante rechazo al principio con la filosofía analítica. ¿En Puan? Sí, Pero a si- veces sí, en la materia filosofía de la ciencia que dicto yo pasa eso, Pero si son analíticos en Puan. no todos. Eso, como vos dijiste, es el Boca y River. La mitad son analíticos, la mitad continentales. Pero la mitad que son continentales al principio manifiestan cierto rechazo y uno los tiene que convencer, tratar de atraer, teniendo en cuenta que los problemas filosóficos que tratan los analíticos son los mismos que los continentales. Lo único que cambia es la metodología. Perdón, Robert, yo te admiro mucho, hermano. Roberto Sales, doctor en filosofía, es profesor. Ahora volvés a Wittgenstein. ¿Cómo un tipo con tu capacidad intelectual, con lo que te gusta leer y todo, caíste en serio? Te pregunto, casi te digo, ¿cómo caíste esa religión, hermano? No, ¿Cómo no venís a nuestro palo? ¿Qué haces ahí? Ahí tenés límites, hermano. Ahí tenés límite. Vení, nosotros tenemos lugar para hacer lo que quiera. Es un parque de diversiones hermoso la filosofía continental. Ahí tenés 3 juegos. El del lenguaje. En serio, ¿por qué caíste ahí? yo creo que hay una parte azarosa, como decía también Heidegger, el propio nombre que tenemos también nos define. Yo soy azar. Iván Acosta, vos la vas a entrevistar probablemente en breve, también me decía, bueno, tu apellido es muy filosófico. Hay una parte azarosa en la elección de esta corriente, que tuvo que ver también con lo laboral. Yo empecé a trabajar con la profesora Nélida Gentile, ahora está por jubilar, es una genia, tiene la cátedra del CBC. ¿Qué te dio? Ella me dio filosofía de la ciencia. Entonces yo me enamoré de las clases de Nélida Gentile y de alguna manera también laboralmente me inserté dando materias como lógica, filosofía de la ciencia, que a lo mejor si me captaba antes alguien que se dedicara a la filosofía continental, terminaba ahí. No lo ¿Me podés descarto. contar lento y despacio cómo se produce y mostrame, dame el libro, que lo voy a mostrar yo. ¿Cómo se llega a este autor? ¿Cómo se llega a Wittgenstein? ¿Cómo se llega acá? ¿Qué proceso tuvo la filosofía para llegar a este punto central? A ver, ¿qué pasó? Yo diría que el giro lingüístico que se dio en la filosofía en general, ¿Qué es el giro lingüístico? por muchos años, el objeto de estudio de la filosofía estuvo puesto en la naturaleza. Por ejemplo, los presocráticos estudiaban cuál es el principio constitutivo de la realidad. Eran filósofos de la física y filósofos de la naturaleza. Luego vino Descartes y puso la centralidad en el hombre, como vos decís, pero más bien en el sujeto pensante. Hasta que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, varias corrientes de la filosofía comenzaron a poner el foco en el lenguaje. Se dieron cuenta de que el lenguaje tiene un papel fundamental en nuestra vida y que analizar el lenguaje iba a ser fundamental inclusive para soslayar, para resolver discusiones milenarias. O sea, lo que para un escolástico sería el universal, o para un aristotélico sería la esencia o la sustancia, o para un platónico sería la idea, para un filósofo del lenguaje sería el significante. El lenguaje, que contiene significantes y significados, sería la clave para comprender nuestra manera de abordar la realidad. De hecho, es una introducción perfecta a la que vos haces, Ale, porque en este libro Wittgenstein lo que dice es, si nosotros analizamos el lenguaje,
nos vamos a dar cuenta de que muchos de los aparentes problemas filosóficos son pseudo problemas. O sea, para Platón, este libro sería la copia del libro perfecto o de la idea de este libro o del libro que estaría en el cielo de las ideas. Para un escolástico, no sé, pensemos, Santo Tomás, este libro sería el libro porque está en él la libreidad, está el universal del libro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una especie de, el universal del libro me construye los libros de acá abajo. Lo que diría Santo Tomás aristotélicamente es que ese libro tiene una materia y una forma. Perfecto, o sea, materia está hecho de papel, y la forma es lo que sería el universal, es la esencia. Bueno, la escolástica tiene mucho de Aristóteles. Pero para un filósofo del lenguaje, por ejemplo, para Wittgenstein, este libro no está hecho ni de materia, ni de forma, ni está hecho de la idea, sino que está hecho del lenguaje. Es libro porque existe la palabra libro. Pero hay algo más profundo todavía, Ale. Hay algo más profundo todavía. Cuando vos llegues al final de ese libro, y cuando la audiencia, los que se interesen, lleguen al final de ese libro, se van a dar cuenta de que el libro fue una escalera que te sirvió para ascender y para después tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque el libro lo que te enseña es qué podés decir con sentido y qué trasciende los límites de lo que podés decir con sentido. ¿Qué sería lo que trasciende aquello que podés decir con sentido? Por ejemplo, la ética, la religión. Ahora, ¿eso significa que no exista? No. Los límites de mi lenguaje. Perdón, yo no entiendo cómo puedo darle sentido a la religión. ¿En qué sentido le puedo dar sentido a la religión? No es algo que yo pueda comprobarte la existencia de Dios. No hay sentido en la religión. Entonces, ¿qué diría Wittgenstein? Ahí estás captando exactamente la esencia de lo que dice Wittgenstein. Vos no podés decir aquellas proposiciones propias de la religión o de la ética porque trascienden los límites de lo que vos podés decir con sentido. Entonces, justamente iba a cometer una redundancia, en ese sentido vas a terminar en el silencio, porque ¿cómo termina este libro en la proposición 7? Con la frase, de lo que no se puede hablar, lo mejor es guardar silencio. Entonces, ese libro termina llegando a lo místico, aquello que forma parte de nuestra existencia, pero que no podemos hacerla para Wittgenstein formar parte de la filosofía porque es inaccesible. Es la cosa en sí kantiana, en definitiva, lo místico. De nuevo te pregunto, ¿qué diría Wittgenstein de este libro? No, de este libro él aceptaría que es una entidad que existe en el mundo, pero él diría, yo en este libro no voy a hablar de... Pero ¿cómo existe el libro para Wittgenstein? Que en este caso es cómo existe el libro para la filosofía del lenguaje. Lo que pasa es que el foco... Porque yo ya te dije que si yo fuese... bueno, se acerca más entonces al nominalismo. Bien, está mucho más cerca. Del nominalismo de Occam o de los nominalistas que de los universalistas o de aquellos que creen que está hecho de sustancia o de forma, que tiene forma de libro, que es libro porque tiene el universal del libro dándole vida. De hecho, coincido plenamente con vos, porque de hecho la filosofía analítica surge en oposición a la metafísica y a las concepciones idealistas fundamentalmente. Ahora, ¿por qué llegás a Wittgenstein y no te quedás en Kant? Si para Kant ya nos alcanza a decir que esto es un libro. Kant estaría formando que esto es un libro. Mirá, ahí Laurita está en ratito en charla con ella, es kantiana. Ya está, lo capto con mis 5 sentidos, le agrego las 2 categorías de captación puras, tiempo y espacio, lo paso por las 12 categorías y te construyo un libro. Acá tenés el fenómeno libro. Por eso creo que el gran aporte de Kant fue conciliar de una manera magistral el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume con los que partimos. Y ellos, y pensadores de la filosofía del lenguaje, ¿qué hicieron? Van a poner el foco en otro aspecto. Básicamente, el aporte creo yo, de la filosofía analítica no tiene tanto que ver con esa discusión metafísica de los universales que vos planteás, sino más bien con por qué discutimos en la vida cotidiana si no nos pusimos de acuerdo en el significado de las palabras. Te lo voy a poner con un ejemplo, que lo pone el propio Hume, que es un adelantado de la filosofía analítica. Hume, en la investigación sobre el conocimiento humano, dame el libro, sí. Dice lo siguiente, en el capítulo, si no recuerdo mal, capítulo 8,
que se llama Determinismo y Libertad, dice Hume, durante siglos los metafísicos se pelearon por ganar la discusión acerca de si lo que existía era la libertad o el determinismo. O sea, si todo está escrito, y entonces no importa lo que hagas, ya Dios sabe lo que va a pasar, o si somos libres y podemos construir nuestro destino. Ahora, ¿qué error cometieron? Que no definieron apropiadamente las palabras. Cuando define Hume en ese libro, en el capítulo 8, el determinismo y la libertad, muestra que son perfectamente compatibles. Entonces, una discusión que había durado durante siglos, suponete que vos sostenías que hay libertad y yo que hay determinismo. Nos peleamos durante siglos, pero cuando nos ponemos a definir correctamente las palabras nos damos cuenta de que la discusión fue en vano. ¿Por qué? Porque eran compatibles las dos definiciones. ¿Cómo compatible las dos definiciones? Claro. Libertad y determinismo, no entiendo. Claro, porque uno podría pensar que Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que vos vas a elegir comer esta noche. Pero vos, en el momento en el que lo elegís, sos libre. Leibniz, que es un filósofo alemán, lo pone con un ejemplo maravilloso que es el de Julio César. Cuando Julio César cruza el Rubicón, ¿qué dice Leibniz? Dios ya sabe, porque Dios tiene el conocimiento de toda la eternidad, no está en el tiempo. Entonces Dios ya sabe que Julio César va a cruzar el Rubicón. Pero Julio César es libre de tomar esa decisión. Es libre de cruzar el Rubicón. Escucha, ¿esto lo toma el protestantismo? ¿Esto después lo toma? Porque, a ver, si hay libertad o hay determinismo, tiene que ver también con el libre albedrío. Sin lugar a dudas, yo creo que la idea de libre albedrío cristiana supone que, yo diría que la esencia del ser humano está precisamente en la posibilidad de elegir. Sepa o no Dios aquello que vamos a elegir, nosotros elegimos igual. Ujú. Esto, mira, pensalo de esta manera. Suponete que vos no viste la final del Mundial. Sería raro que no la hayas visto, pero suponete que no la viste. Entonces yo te muestro la filmación del partido. A vos todo lo que pase te va a sorprender. Y sin embargo, eso ya pasó. Ujú. Entonces Dios es aquel que ya vio lo que va a pasar. Pero eso no significa que nosotros no seamos libres. Que Dios ya sepa lo que vamos a elegir no significa que no elijamos. Ujú. Entonces, fíjate, vos podés estar de acuerdo o no con esta idea, pero fíjate, pensábamos que estábamos tan enfrentados y en realidad podíamos hacer compatibles la libertad y el determinismo. Dame ese otro libro, ¿qué tenés ahí? Permítimelo. Bueno, Trajiste este es- Descartes, Hay dos ahí en uno. trajiste Meditaciones Metafísicas y el Discurso del Método. A mí me gusta Meditaciones Metafísicas. Es que Pero es a vos te maravilloso. gusta el Discurso del Método. Los dos me gustan, ¿eh? A ver. De hecho, en las Sí. meditaciones metafísicas, Descartes inicia diciendo: durante mucho tiempo he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas. Eso es interesante para arrancar hoy. Cualquier tipo que vea la televisión y diga, tu tipo está viendo TN y Sí. está viendo C5N, uno de un lado y el otro del otro. Dice, durante mucho tiempo he admitido como acepciones, ¿cómo se llama? ¿Verdaderas? Como verdaderas aquellas que eran falsas. Dice, a partir de ahora voy a pensar por mí mismo. Qué Dice lindo el tipo. sería. Voy a empezar a dudar. Y el tipo duda, y empieza a dudar. Y en un momento de duda dice, bueno, pero no le pasa como a Descartes que el tipo llega a la conclusión de que porque duda está existiendo. El tipo duda y se angustia. ¿Sí? Y deja de dudar, dice, más sí, yo agarro a Tinelli, veo bailar un rato a las chicas, veo cuántos puntos le pone Flavio Mendoza, un bailarín, y dejo de pensar. Pero bueno, volvemos otra vez al punto. ¿A vos te gusta tanto el discurso del método? ¿Qué dice el discurso del método? El discurso del método es muy actual para el mundo del fútbol, porque el mundo del fútbol permanentemente utiliza la metodología cartesiana. Sin dudas, Big ¿Eh? Data y demás, sin lugar a Olvidá, dudas. ¿eh? Porque de hecho el modelo de Descartes para construir ese método que sería aplicable a todas las ciencias era la matemática. Ujú. Entonces lo que Descartes pretende en el discurso del método es construir un método que es un camino para acceder a conocimientos confiables. Por momentos me pierdo. ¿En Meditaciones Metafísicas es donde habla el genio maligno? Claro, en la meditación 2. Esa hipótesis maravillosa que está en Yo películas. planteé en un día escribir una columna y me la rebotaron en un diario de México real. Había planteado la igualación del genio maligno con un diario que era suponete, un diario importante de México y que ese diario podía ser el genio maligno de cada mexicano. Te juro, hace
3 meses. Dijeron, no, es demasiado, se van a enojar. Porque puede ser que nosotros, los que trabajamos en medio, seamos el genio maligno de la gente. Está Que le buenísima la estamos hipótesis. armando un mundo que no es. Contale a la audiencia, contale a toda la banda del otro lado, quién era, cómo toma la imagen o cómo toma la figura de genio maligno o del genio maligno de Descartes. ¿Para qué lo usa? Lo usa para plantear una hipótesis extravagante, una hipótesis al límite de qué es lo que yo puedo conocer. Entonces dice, ¿no será posible que haya un genio maligno que sea tan poderoso como Dios, pero que nos engañe todo el tiempo? Y que nos haga confundir inclusive en cosas tan simples como que 2 más 2 es igual a 4, en aquello que pensamos que no nos podemos confundir. Ujú. Entonces sería un ser tan poderoso como Dios, pero malo, entonces nos engaña. Ahora, hay que aclarar que en la meditación 3 prueba la existencia de Dios y entonces de esa manera descarta que haya un genio maligno. ¿Cómo la prueba? Y hay distintos argumentos que Descartes toma de la tradición. Uno de ellos es que de lo imperfecto no puede surgir lo más perfecto. Si nosotros, como seres finitos e imperfectos que somos, tenemos la idea innata de Dios, es porque Dios, que es más perfecto, la puso en nosotros. Discúlpame, Ese es uno. ¿cuánto hay de Kant en las antinomias tomado de las meditaciones metafísicas de Descartes? ¿Las antinomias de la razón pura? Sí. ¿Y Eh, hay algo ahí? O no, no sé, te pregunto. Porque es, ayúdame con las meditaciones metafísicas. ¿Cómo de algo finito yo puedo pensar algo infinito? Claro, como de lo imperfecto puede surgir lo perfecto. Un supuesto que había en la época era que de lo imperfecto no puede surgir lo más perfecto. Ujú. Entonces, que si nosotros, que somos seres imperfectos, tenemos la idea de Dios, es porque Dios la puso en nosotros. Ese es uno de los argumentos que da Descartes. Y claro, Kant diría que es una antinomia de la razón pura. Es una antinomia de la razón pura. ¿Sí? Uno puede brindar argumentos para decir que Dios existe o brindar argumentos para decir que Dios no existe. En las antinomias, en la antinomia de la causa y el efecto, hay un hermoso paso ahí donde Kant habla de que podría existir una causa libre. Yo la uso mucho eso, Ujú. cuando no se entiende algo. Para mí la suerte es eso. Que, viste que todo es causa y toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene una causa, pero sin embargo da la posibilidad Kant, ahorita debe saber mucho más que nosotros de esto, de que exista una causa libre. Algo que sea causado y que no tenga, en realidad un efecto que no esté causado. Una causa libre. Bueno, no sé de qué quería decir con esto. Em, El mundo moral es el mundo de la libertad para Kant. Entonces, el mundo de la causalidad es el mundo físico, pero nosotros, en la moralidad, en el imperativo categórico, que nos hace saber, por ejemplo, que mentir está mal, estamos haciendo uso de nuestra libertad. ¿Mentir está mal? Dice Kant que sí, porque vos no podés ¿Y cómo universalizarla. soluciona? A ver, el imperativo es hermoso hasta que se te presentan un par de dudas. Por ejemplo, si ahora yo salgo acá afuera en Eura y viene un tipo, me pone un fierro en el pecho y me dice, ¿usted tiene una billetera? Y yo tengo una billetera con 300.000 pesos en el morral. Ujú. Tengo que pagar unos sueldos y el tipo me agarra un chorro, me dice, ¿usted tiene una billetera? ¿Tiene plata en el morral? Y le digo, y yo soy kantiano. Yo no puedo mentir, porque yo miento, mi mentira va a ser usado como ley universal. Le digo, sí, tengo 300.000 pesos, recién los saqué del cajero. Acá los tengo, lléveselo. Entonces, No aplica ahí. ¿aplica o no aplica? Explícamelo. Claro, bueno, justamente por eso estaríamos Pero ante está un bien, dilema ético. pero está bien, pero Kant me podría, sí, Kant me podría decir, bueno, mire, Fantino, justamente como la acción suya va a ser usado como ley universal, a todo aquel que robe tiene permitido mentir. ¿O no? Ni tampoco tengo permitido mentir ahí. Mirá, lo que va a decir Kant es que la mentira está mal porque vos no podés desear que todo el mundo mienta, no podés universalizar la máxima. ¿Por qué? Porque si vos universalizás la máxima, admitís que yo te mienta a vos. Pero si vos no podés confiar en los demás, entonces la sociedad sería imposible. Entonces, si vos no podés universalizar la mentira es porque la mentira está mal. Ahora, Si no puedo universalizar la mentira es porque la mentira está mal. exactamente, si vos no admitís que los demás mientan, porque si todos mintieran, entonces no podrías confiar en nadie y la sociedad sería imposible, eso significa de manera ineludible que la mentira está mal. Yo Pero me- bueno, la ética de Kant es muy estricta. No, Kant, Robert Kant es
Yo no lo había, no lo había buceado. Sí, Kant es como... ¿Vos fuiste a Europa? Sí. ¿Fuiste a Frankfurt? No, Alemania El no fui. aeropuerto de Frankfurt conecta con todos los aeropuertos del mundo. Ujú, Kant es el Frankfurt de la filosofía. ujú. Vos podés hacer aterrizar al filósofo que quieras en el aeropuerto de Kant. Me encanta, Vos estoy fíjate totalmente de acuerdo. y la cosa en sí es el inconsciente de Freud. Es lo real en Lacan. No sé, lo que quieras hacer. Vos fíjate que eso que es inaccesible. ¿Quién me había hablado de lo inaccesible? ¿Quién me había hablado de lo imposible de conocer? Decime quién. Bueno, muchos, ¿no? Pero planteame alguno. A ver, pensemos a vuelo de pájaro rápidamente en la historia de, por lo menos de los clásicos de la filosofía. Porque, a ver, bueno, Platón me había dicho que lo imposible, no puedo nunca acceder a las ideas, no, porque me muero, no llego. No, Mi pero alma. el filósofo podría, lo que pasa es que el proceso es largo, arduo, como el de Sócrates. No llegás a conocer las ideas. La idea, a través de la dialéctica, No. uno podría, ¿En Platón? en Platón, No. Te tenés que morir para conocerla. Y tu alma llega y se olvida. en ese sentido, que después de la muerte, no, sí, está bien. No llego. En ese sentido, después el alma se va a encarnar en un nuevo cuerpo. Ayúdame, ¿en y va a olvidar. Aristóteles se podría conocer? En Aristóteles, yo creo que Aristóteles es más optimista que Platón en relación con el conocimiento, porque piensa que se puede acceder a proposiciones universales y necesarias. Sí, te da la apertura vamos a, bueno, algún presocrático te podría decir que acceder es desocultar. Puedo desocultar y puedo llegar. Después pensamos a un neoplatónico, pensamos, no sé, a lo uno no puedo acceder. Vamos a pensar en Plotino. Ayúdame. Vamos a pensar en alguno que haya pensado de lo Kant, que hay algo que no podés acceder. A ver, pensemos, abuelo de Vos pájaro. decís previo a Kant. Previo a Kant. Pensemos rápido. ¿Santo Tomás? No, porque En Carrefour tu ticket es el más bajo. ¿Y si no lo es? Te devolvemos el doble de la diferencia. la Pues- revelación te auxilia en los casos en los cuales vos no podés comprender, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Eso está en la revelación para Santo Tomás, Pero no puedo acceder. pero a través de la razón no podés. ¿Pero qué te dice Agustín, San Agustín? Y me engaño es porque existo, pero qué nerd es esto, ¿eh? realmente. Qué nerd lo que estamos Realmente. haciendo de nivel de nerdeada. Pero yo coincido Juaco, con vos. Es muy nerd, boludo. Estamos muy nerd, boludo. Muy mal. Aparte estamos a punto de tener un orgasmo pensando en esto. Eso es lo más dramático. O sea, estamos muy mal. Estamos muy mal. Es que la filosofía es diálogo, ¿vale? La filosofía es esencialmente dialógica. Es razonar de a dos. Diálogos, Ujú. razonar de a dos. Me quedan 5 minutos finales. Pasamos por Descartes. Me trajiste 3 párrafos subrayados de Descartes, de Hume y de Wittgenstein. ¿Wittgenstein es el que dijo a un tipo que entregó un hoja en blanco para un doctorado que había que darle solo por eso el doctorado? Es muy buena esa anécdota. Es buena. En esa. realidad había dejado el doctorado el flaco, porque dijo, no tengo nada original para decir. Entonces cuando le contaron la anécdota a Wittgenstein, él dijo, deberían darle el título solo por eso, por reconocer que no tenía nada original para decir. Y hay Es otra, mentira, boludo. Es muy No, bueno. es verdad. ¿Cómo dijo el tipo? dale el título solo por eso, por reconocer que no tiene nada original para decir. Cansado de leer tesis. ¿Y cómo es el kantiano? No, ¿quién era? ¿Watson era? ¿Me dijiste? El que dio igual para los afiches de la uva. Dio la clase. Roberto Walton. Esa es una leyenda de la uva, yo no la pude chequear. ¿Cómo es? Pero dicen un tipo que sabía todo de Husserl, un fenomenólogo muy importante de la Argentina. ¿Son raros los fenomenólogos? Son raros. Yo tengo un amigo, Hernán Inverso, le mando un abrazo, pero... Fenomenología del inaparente. Claro, bueno, ese libro O te de lo mandó aparente, Hernán. sí. Te lo ¿Cómo habla mandó. francés ese muchacho? Lo vi el otro día. ¿Viste? Lo vi en YouTube. ¿Cómo habla francés? Muy bien. Hernán Inverso. Fenómeno. ¿Cómo son los fenomenólogos? ¿Qué le pasó a Walton? Contame. Mirá, Walton dio una... Te cuento primero el contexto. En la Facultad de Filosofía y Letras había desgrabadores. Lo que hacían era grabar la clase para que después los estudiantes que no pudieran ir a la clase pudieran comprarla en la fotocopiadora. Pero dicen que un buen día no se presentó ningún alumno a la clase. Y Walton dio la clase solamente para el desgrabador. Mentira. Es una leyenda, Puaner. No sé, no la chequeé, pero El chabón dio la clase para el desgrabador. para el desgrabador solo.
No le mandó Y el le texto. hablaba al desgrabador. El tipo. Claro, le hablaba, daba la clase como si hubiera 200.000 Es como personas. si del otro lado no hubiese nadie escuchándonos y yo estoy hablando para el algoritmo. Exactamente. Le hablo al algoritmo. Imaginá que no hubiera nada en YouTube Es muy y haces el bueno. programa igual. Y el tipo le habló igual. Exacto. Qué lindo es. Sí, porque habla de una pasión que no depende de los demás. O sea, no había nadie escuchándolo. Bueno, el desgrabador. Che, ¿y no te gustan la fenomenología? ¿No te gusta? Es Nunca, linda la fenomenología. Tiene algo lindo en lo que es la epogé, la idea de suspender el juicio, de tratar de acceder a las cosas por las cosas mismas, sin ningún prejuicio. Esa parte me interesa, pero nunca me metí de lleno en la fenomenología. Cerrame con esto. Vos sabés que hay un escándalo que yo no sé si voy a tomar parte o no. No lo sé. Me llamaron el otro día, ¿viste? Porque querían que yo vaya a buscar unos muchachos. Boxeé durante un tiempo y me llamaron a ver si no podía conseguir unos boxeadores para ir a buscar a un traidor que trabaja para ACAL. Ajá. Está haciendo una nueva traducción de la crítica de la razón práctica. ¿Sabías eso? Ah, ¿Le avisaron a Caimi ya que están traduciendo o no? yo no sé, pero se va a enojar seguramente Mario. Seguramente se va a enojar. No tenía ese dato, Ale. Che, Roberto, querido, cerrame con esto. ¿Qué otra cosa recomendás? ¿Aquel que se quedó manija o aquella que se quedó manija? Porque esto es imposible, Roberto. Wittgenstein es imposible. Sí, para Descartes, empezar, no es para empezar. No es para empezar. Hume no es Nosotros para en empezar. un vivo de Instagram que hicimos, Ale, recomendamos El mundo de Sofía. Me parece que es una novela que te muestra la historia de la filosofía de una manera bastante entretenida. Es una buena recomendación para empezar. También está Principios de Filosofía de Adolfo Carpio. Es un manual muy recomendable porque te explica al mismo tiempo de una manera profunda, pero también accesible. No empieza desde un nivel que por ahí para el que A la recién gente empieza. le gusta mucho una parte de la filosofía. A mí permanentemente, che, Fanta, habla de esto. Yo no la tengo muy recorrida. Les gusta mucho el estoicismo. Les gusta Es Epicteto, maravilloso. Séneca. Sí. Porque vinieron algunos Marco de Aurelio. psicología a hablar de esto, ¿viste? ¿A vos te gusta esa parte? Me parece interesante la filosofía práctica de los estoicos, esta idea de imperturbabilidad ante la vida y de que Un más allá de lo estoico, que pase, tirame un estoico, porque no sé, pensemos. Marco Aurelio, Marco Aurelio Séneca. vería dólar a 7.30 parado frente a una pizarra, el tipo nada, no se le movería un peso. no sé, Nada. claro, hay El que tipo está aprender viendo, mucho de los estoicos. No sé cómo hace, pero sí, es lo que ellos llaman la ataraxia, Ujú. la imperturbabilidad del alma. Es un estado, o sea que un día le conté a mi papá lo que era la ataraxia, que es un estado de imperturbabilidad, y es que tenés la cabeza tan en blanco que no te entra nada, no te entra un mail, estás tranquilo, estás en calma, estás en paz. Y se lo conté y cada vez que yo lo veía, mi viejo me decía, estoy en ataraxia. ¡Qué Me decía, grande! ¿Cómo claro, lo picó? tomámonos mate, estoy en ataraxia. ¿Estás en ataraxia, papi? Estoy en ataraxia. Ataraxia sería, ¿no? Pero es interesante plantearlo de esta manera, porque la ataraxia es un lindo estado al cual no vamos a acceder. No, pero fíjate cómo el lenguaje filosófico se incorpora al lenguaje popular y se habla en el fútbol, por ejemplo, de un defensor estoico. Sí. Cuando, no sé, Messi le pega un baile, pero se mantiene estoico como... Y la se mantiene filosofía fuerte. aplicada a la política, y cerramos con esto, dos categorías de lo absoluto, dos categorías de lo impensable, como son el eslogan de Bullrich. Todo o nada. Es imposible de acceder al todo y la nada es la nada misma. Entonces, ¿cuáles son las dos categorías? ¿Qué es Claro. todo o nada? O sea, Claro. viste que te lo pones a analizar con la filosofía, es monstruoso, es mortal. ¿Qué estás dando de clases ahora? ¿Estás Filosofía dando de la cursos? ciencia. ¿Solo vos das cursos? Solo no por falta de disponibilidad horaria, no lo descarto para el futuro, pero tengo tantas clases en las facultades que no me da el tiempo para dar cursos ¿Foucault te individuales. gusta? Arrancó toda la ilusión del continente. Foucault me gusta, pero entro más que nada a través de tu intervención, o sea, por los libros que vos me mandás y demás. No es quizás mi autor de cabecera, pero me parece sumamente interesante. Es tremendo Foucault. ¿Deleuze te gusta? Me gusta, pero no soy tampoco especialista en Deleuze. Derrida, Gadamer, Marcuse, ¿te gusta eso? Me gusta, pero yo No, estoy más claro. en la otra línea. Yo estoy en la línea anglosajona. Filosofía del Reino Unido, filosofía de Estados Unidos, eso es la filosofía analítica. Eso no significa que no lea la otra variante, pero te soy sincero, no sé lo suficiente por ahí de Deleuze o de Gadamer, que me parecen sumamente interesantes, pero no estaría en condiciones de dar un curso de Gadamer, por ejemplo. Tendría que estudiar mucho.
¿La hermenéutica te gusta? Sí, me parece muy, muy interesante. Ujú. La interpretación Es tremendo eso. es bárbara. Robert, querido, se nos fue la hora. Un enorme gusto tenerte, hermano mío. El gusto Sí, fue mío, Ale, lindo ¿cómo voló esta charlar charla? y conversar. ¿Viste? Voló una hora conversando de filosofía. De esto se trata, de conversar, de dialogar, de meterle a... De pronto que alguien del otro lado dice, plic, che, me gustó esto, voy a buscar a ver de qué se trata Gadamer, Ujú. o a buscar de qué se trata... ¿Tenés libros vos escritos? Solo mi tesis de doctorado, así que no... ¿Cómo se tituló? La inferencia a la mejor explicación revisitada es un título muy poco vendible. No lo vas a vender, ¿eh? Si No. lo pones en libros del... Inferencia a la mejor explicación. Revisitada. Ay, Es un título muy de tesis. Eso. No. ¿Cuántas páginas tuvo la tesis? 225. ¿Lo editamos con Galerna? Dale. Pero La si no lo adaptamos. La inferencia a la mejor... Explicación, pero le ponemos un título más vendible. ¿De qué se trata? Rápido, pásame. ¿De qué era? La inferencia que hacen los detectives, pero aplicada a la ciencia. Por ejemplo, te lo explico con un ejemplo breve. ¿Viste cuando se dieron cuenta en la física de que había las estrellas de ciertas galaxias se movían mucho más rápido de lo esperado? Entonces formularon una abducción, se llama en la filosofía de la ciencia, o inferencia a la mejor explicación, y esa abducción fue que probablemente haya materia oscura que no es detectable ni por el más potente de los telescopios, pero que explica que las estrellas de las galaxias estén aceleradas. Ese mismo razonamiento que aplica el detective, que aplica Sherlock Holmes, lo aplican los astrofísicos. Y hay una frase célebre de una astrónoma que fue muy importante para el descubrimiento de la materia oscura, que fue Vera Rabin, que dice: la proporción de la materia oscura a la materia luminosa es de 10:1. Esa es la proporción de nuestra ignorancia con respecto a nuestro conocimiento. Hermoso, Robert. Nos vamos con eso. Gracias por todo, espero que les haya gustado La Cosa en Sí. Hoy con el doctor Roberto Azar. La cosa en sí. Con Alejandro Fantino.